El gobierno extremeño bajará los impuestos en 114,3 millones de euros. Esto es 64,3 más de lo anunciado. Lo ha dicho hoy el presidente Monago durante su comparecencia, en la que ha adelantado los contenidos de la reforma fiscal que va a llevar a cabo el gobierno regional y que beneficiará fundamentalmente a las rentas medias, que junto con las más bajas son el 99% de los extremeños. Esto se puede hacer, ha dicho el presidente, porque la estabilidad económica que hemos conseguido nos lo permite y porque el dinero tiene que estar en el bolsillo del pueblo extremeño. Además, ha confirmado que se darán los pasos necesarios para que Extremadura sea la región con los impuestos más bajos de España. Con esta reforma fiscal, 73,5 millones de euros corresponden exclusivamente al Gobierno de Extremadura. El esfuerzo que vamos a realizar es enorme, lo sé, pero Extremadura va en la dirección adecuada y estamos convencidos de que esta acción realmente merece la pena y mucho. Este presidente baja los impuestos a los extremeños cuando otros llevan toda una vida subiéndolos. Este es nuestro modelo y próximamente lo vamos a llevar al Parlamento de Extremadura para contar con el máximo consenso posible y con el apoyo de todos los grupos con representación en el Parlamento. Y es que el próximo 1 de enero de 2015 los extremeños tendrán más dinero en sus nóminas, pagarán menos por la gasolina, se estará a punto de suprimir el canon del agua, el impuesto de sucesiones y donaciones se eliminará dándole otro sentido más social y las nuevas empresas que inviertan en Extremadura pagarán un 50% menos de todas las tasas e impuestos autonómicos.